Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Yo quería hacer una pregunta respecto de la dotación. sí, Si una persona que se encuentra, digamos, ahorita por la pandemia con alguna comorbilidad que obliga a ser enviado a casa, pero si su labor es operativa, digamos, un auxiliar de producción, no se está empleando en ninguna actividad en la casa, ¿por qué tendría que yo suministrarle la dotación? pues es que en ese caso, Natalia, no lo tenés trabajando en la casa, lo tenés en pago de salarios sin prestando el servicio, que es diferente. Hay una figura Y que en es la... y en ese caso le aplicaría la dotación. No, no le aplicaría. Siempre y cuando no lo tenga haciendo nada, no le aplica. ¿Por qué? En ese evento, la figura que se aplica es pago de salarios sin prestando el servicio. Tú le pagas el salario, pero no le exiges que preste el servicio. Como no está prestando el servicio, no hay dotación. ¿Me explico? Ah, ok. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Eh, Natalia. una pregunta del chat. Eh, S. Roa pregunta, al respecto de eso tengo una duda, teniendo en cuenta que pueden existir plantillas de ajuste en caso de que se realicen correcciones extemporáneas, ¿cómo se puede pagar ese valor faltante si se han cargado plantillas tipo N? Es que si cargaron la plantilla tipo N ya está corregido. Entonces no hay valor faltante, porque es que la plantilla tipo N solo permite corregir definitivamente, no permite corregir parcialmente. Es decir, ya hizo la plantilla N, ya no hay ningún valor faltante. Es, S. Roa, le resolvimos la pregunta. ¿sí le quedó claro a la persona que hizo la pregunta? Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Qué Sí, pena. mi nombre es Sandra Roa. Ah, muy bien, Sandra, mucho gusto. Mucho gusto, muchas gracias por la capacitación. Mucho gusto. Eh, digamos que la pregunta iba más enfocada porque nosotros realizamos muchas nóminas de corrección, incluso antes de que se decretara, digamos que inconstitucional este tema del decreto. Entonces, digamos que se pagó la planilla e inmediatamente después comenzaron a aparecer correcciones para nosotros de tipo IBC. ¿De qué depende? Es Digamos diferente, que eso es cada vez diferente. que hay un Ya te entiendo, ausentismo ya entendí, extemporáneo, nosotros lo registramos. Y ya si entendí, incrementa el valor, lo cambiamos. ya entendí. Entonces la respuesta de Sandra. Si tú corregiste abril y mayo con esas plantillas de N, distintas a hacer el pago, la última corrección y lo que hace informar con la corrección es la que te hace significar la base para financiar esta opción de este decreto o la base para hacer el pago completo si lo que lo quieres hacer es así, sin pago de intereses hasta el 31 de mayo. Es decir, sí, Independiente. la base final, es decir, la que se corrigió. Exactamente. Ok, gracias. Con mucho gusto. Le damos la palabra a Silvia Marín. Buenas tardes, Buenas doctor tardes. Felipe. Lo que pasa es que me generó la duda ahorita cuando hablabas del fuero de los prepensionados. Me enredé cuando estaba leyendo el texto. La pregunta más concreta es, un trabajador de 63 años activo no se encuentra incapacitado, pero obviamente pues el rendimiento no es el mismo, tiene apenas unas 650 semanas. ¿Qué podemos hacer ahí con este caso? Recuerden, como les decía, Gracias. que sí, con mucho gusto. Si el trabajador no puede cumplir los requisitos, ya no los cumplió, porque ese fueron de entre los 59 y los 62. Si no va a cumplir los requisitos en ese periodo de tiempo, ¿cuál periodo de tiempo? De la edad de pensión, 3 años anteriores. ¿Cuáles requisitos? Únicamente los de semanas. Ya no los cumplió, porque ya tiene 63 y no los cumplió. No tiene estabilidad laboral reforzada. Listo. No. Ahí lo mejor sería como tratar de llegar a un acuerdo con él, porque estábamos mirando de pronto la posibilidad si la Sí, señora también también se puede. trabajaba De libre, si y... libre voluntario se puede. Usted puede tomar las dos decisiones. O Ujú, especular sin esta causa indemnizando o haciendo un acuerdo. Ya eso es opción de ustedes. sí, Acuerdo es que la persona sea libre y voluntaria en negociar sus derechos. Si no, puede haber mucho riesgo que si usted a la persona no le permite esa libertad y llega a probar que estuvo constreñida, ese acuerdo sería ineficaz y la relatora nunca se hubiera terminado. Mucho cuidado con eso. listo. No, la cuestión es que él es un convencionado y la convención aquí contempla una indemnización altísima. Listo, pero finalmente la pregunta era, ¿no tiene el fuero de prepensionado? No tiene fuero. El fuero solo lo tienen quienes, dentro de los 3 años anteriores a la edad, puedan cumplir 1.300 semanas o 1.150 según el caso.
Listo, doctor, muchas gracias. Pregunta H. Herrera. ¿La empresa puede descontar a los trabajadores la parte proporcional que le corresponde en varias cuotas y luego cuando termine lo adeudado de cada mes pagar el aporte total? No, yo pienso que la empresa no puede capitalizarse con los descuentos, es muy delicado. Si yo la retengo al trabajador, inmediatamente tengo que transferir a la seguridad social, inmediatamente en el periodo siguiente. Eso es bien importante, porque descontar y no transferir es apropiarse de dinero público. O con eso. Claro. Los dineros no son privados, son de la seguridad social. Entran los de la seguridad social cuando usted le hace el descuento al trabajador para ese propósito. Inmediatamente usted los tiene que transferirlo en el periodo siguiente al que usted queda el pago. Si usted llega a quedarse con ese dinero y esperar tiempo, podría incurrir en peculado incluso. Le damos la palabra a Claudia Ibarra. Claudia, te escuchamos. Gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta oportunidad y esta charla. Tengo 3 preguntas respecto al trabajo en casa, que ya la ley confirma lo del auxilio de conectividad para empleados que ganan menos de 2 salarios mínimos. Pero si tenemos empleados que ganan más de 2 salarios mínimos, pero están en teletrabajo, que es otro tema diferente, y la ley de teletrabajo dice que se les debe dar un auxilio para la energía e internet, pero en esa ley no dice que es para menores de los que ganen menos de 2 salarios mínimos, sino que dice que para todo teletrabajador se le debe dar este auxilio. Así es, Claudia, perfectamente, así es tal cual como lo estás diciendo. La pregunta es... Decía que es distinto al teletrabajo al trabajo en casa. Sí, señor. La pregunta es, tenemos esos trabajadores que ganan más de 2 salarios mínimos, los vamos a poner a teletrabajo, pero esos trabajadores tienen un auxilio de transporte convencional por convención colectiva, que es obviamente mucho más que el salario, el auxilio de transporte legal. Entonces, la pregunta es, ¿eventualmente se podría cruzar esos valores para no pagar auxilio de internet de energía, entendiendo que no están haciendo erogaciones por transporte y si están recibiendo ese dinero y se podría cruzar de alguna manera? Solo y solo si la norma convencional establece que ese exceso que usted está dando por mandato de la convención incorpora cualquier derecho legal que tenga el trabajador. Si la norma convencional no expresa eso, usted tiene que dar los 2 auxilios. Ok, gracias. La otra pregunta es respecto a las salas de la familia latente. ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? Sí, dígame, Claudia. Gracias. La otra Con mucho gusto. pregunta es la sala de la familia latente. Se habla de que los obligados... bueno, ¿va a seguir hablando? Sí, la segunda pregunta, gracias. Se habla de que los obligados son los empleadores que tengan más de 50 mujeres, señoras, en edad fértil, pero en todas las instalaciones. Entonces, ¿se podría hacer esa cuenta de 50 mujeres en cada sede? O si en una sede solo tiene una mujer, ¿hay que poner una sala solo por una? ¿O se puede contar los 50 en cada sede para saber si se debe instalar la sala? No, porque solo hecho que sea mujer en edad fértil es una beneficiaria de ese texto legal y tiene derecho. Ok, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Pregunta Andrea GB. Me queda la duda, no sé en este punto, esto fue al principio de la presentación, me queda la duda el artículo 22352, parágrafo 3 al final dice, en todo caso no se aceptarán pagos parciales para ninguno de los 2 periodos. Andrea, Eso ¿nos quiere significa, complementar la pregunta? No, ya entendí. Lo que quiere decir ese texto es que no puedo decir yo voy a dejar impago, pues aún el 80% de todo lo debido como empleador o lo debido entre el empleado y el trabajador, y entonces abóneme la proporción ya no de 3 o 4 semanas, sino las que den, ¿no? O sea, si usted como empleador, el trabajador ya le retiró, usted acredita que ya está acreditado en la seguridad social que el trabajador ya le retiró, y usted debe pagar el 75% de su cargo, lo que quedó debiendo, pero el 75% en su totalidad. No puedo decir yo pago el 80 del 75 y acredíteme en proporción, no. Si usted no acredita la totalidad de ese 75 por abril y este 75 por mayo, queda en mora y queda en mora y no la van a acreditar en una semana. Le damos la palabra a María Elisa Olave. Sí, María Elisa, buenas. Ay, muchas gracias. Gracias. Doctor Felipe, varias preguntitas también, pero muy precisas.
Retomando una de las anteriores preguntas en cuanto a las salas de lactancia, por ejemplo, en puntos de venta en donde tenemos mucho menos de 10 trabajadores inclusive, ¿hay necesidad de abrir un espacio? Porque hay locales muy pequeños en donde sería imposible adaptar un espacio como sala de lactancia. Ahí es donde yo pienso que pueden pensar como con el conglomerado de las empresas cercanas y ver de qué manera acondicionan cerca una sala, porque yo sí veo que van a encontrar como con esa dificultad práctica en el caso que usted está planteando. Yo también pienso en establecimientos que tienen almacenes, un almacén, dígame dónde ponen pues, cuando Imagínense. pequeños. Pero la ley obliga, doctor, o sea, si no hay un mínimo número por centros de trabajo, es por el total de trabajadores. Yo no creo que lo pudiera hacer doña María Elisa por la siguiente razón, porque es que si no sería discriminatorio contra la señora que trabaja ahí. Porque Sí, claro. Porque ella no. La opción es que haya más de 50 trabajadoras en la empresa, eso sí, más de 50 mujeres. Y yo insisto en edad fértil. Yo sí me atrevería a ahogármela, porque 50 señoras, cuando están en edad fértil, digan, pues que... No se entrecorta el sonido. Que si yo digo que se si no... entrecorta el sonido. Ahí me escucha. Yo escucho claramente. Sí. Bueno, que si la ley no permite, digamos que lo importante es que haya por lo menos 50 mujeres en edad fértil, que si no mueren en edad fértil son hombres, pues qué sentido tiene. Ahí sí yo me la juego, pues, porque yo para qué voy a estar esa lactancia si las personas que laboran no van a poder hacer uso de ellas por razones biológicas naturales. Sí, claro. Bueno. Vale. Doctor, la otra pregunta es en cuanto a la conectividad, lógicamente, extralaboral, pero ¿cómo es el manejo cuando es el trabajador quien decide en su tiempo extralaboral conectarse a remoto o inclusive enviar desde su celular correos y WhatsApp a sus jefes en horario extralaboral? Esa es como una inquietud que me queda en que uno no lo podría, digamos, posiblemente controlar uno como jefe, pero el trabajador posiblemente guarde eso para decir que se conectaba en horas no laborales. Y la otra pregunta que tengo es en cuanto... Le resuelvo después me hace la otra. Le resuelvo esta primero. Vale. Lo importante es que, primero, si él se conecta, siempre en todo sistema se deja una trazabilidad de quién habló primero y quién contestó o quién se conectó, ¿cierto? Lo segundo, la desconexión opera, así como el acoso laboral, de arriba hacia abajo, como de abajo hacia arriba y entre pares. O sea que tanto el trabajador, el que puede incurrir en acoso, si está escribiendo al jefe a las 10 y a las 11 de la noche, ¿cierto? Ah, vale. Así pues como el jefe tampoco lo hace con él, o incluso entre compañeros de trabajo. ¿Cómo se prueba eso? Con la trazabilidad, porque es que al que le llega el mensaje de texto, hay que ver que es que fue a mí el que me escribieron y no fui yo el que yo escribí. Lo otro es que se conecta de forma remoto y después va a pasar horas extras. No, acuérdense que las horas extras tienen que ser mandadas y ordenadas expresamente. Si la persona se conectó porque quiso y nadie le la orden, nadie le dijo, ya no hay lugar a esa, pues a que se causen horas extras. Básicamente por una razón, doña María, que no está subordinada, ¿cierto? Sí, perfecto. Y la última pregunta, doctor Felipe, muchas gracias, es respecto al recurso que el trabajador puede interponer para apelar una sanción disciplinaria cuando eso no lo tenemos contemplado dentro del reglamento interno y no tener que modificarlo textualmente, sino, por ejemplo, en una cláusula, pero si es una obligación, lo tiene que modificar por obligación. Hay un mandato constitucional, si usted no lo hace está incumpliendo las normas laborales y eventualmente la pueden sancionar. Hay una sentencia, yo después se la participo. Por favor. Pero pues ojo con eso, es obligación, no es que quiera. La Corte lo ordenó y... Es obligación poner... Obligación. Registrarlo en el reglamento, vale, gracias. Jurídica tiene que tener que en principio, si usted llega a sancionar personas sin tener ese procedimiento, le pueden declarar ineficaces estas sanciones por el violado del debido proceso. Por ejemplo. Vale, perfecto. Muchísimas gracias.
La pregunta que seguía precisamente es también de la señorita Olave. ¿Esta ley de trabajo en casa está solo durante el periodo de emergencia? No, 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 ya es permanente. Y no está, está supeditada a que haya circunstancias excepcionales o especiales que impidan que el trabajador preste los servicios en la empresa. Pero es permanente ya para cuando haya esas circunstancias, que en este caso es la pandemia, pero más adelante puede haber otras circunstancias. De ahí fue que se terminó la temporalidad, que fuera de 3 meses en 3 meses, ¿cierto? Si lo apruebas, Felipe, es que respondamos una pregunta por participarte, porque faltan muchas preguntas por solucionar. Intentemos irnos yendo ahora hasta donde llegamos. Otra situación, aquí estoy mirando preguntas en el orden que llegaron. Si la persona no se encuentra, no la respondemos. Sí, pues, La ignoro. No, pues andarla formulando, que de pronto se van aglutinando. Es que faltan muchas, faltan muchísimas. Listo, entonces lo puedo Dale, hacer. a ver. Está presente, preguntó, buenas tardes, tengo una inquietud. Nosotros ya pagamos esto en el mes de diciembre de lo faltante a los meses de abril y mayo, pero tengo una inquietud. Algunos empleados que habían renunciado antes y no se alcanzó a descontar esto, solo pagamos lo que corresponde, lo que le corresponde a la empresa. Sí, solo lo que le corresponde a la empresa. Bueno, espérate para que le demos la palabra a alguien. A H. Herrera, le damos la palabra. Bien. Herrera, lo escuchamos. Don Héctor Herrera, lo escuchamos. Don Héctor. Don Héctor, lo escuchamos. Sí, dígame, don Héctor, que lo estamos escuchando. Sí, don Héctor. ¿Me escucha? Dígame. Sí, muy bien. Formule su pregunta de manera concreta y aquí estamos para atenderlo. Bien. Gracias, muy amable. Con respecto a los aportes pues, que tenemos pendientes de abril y mayo, yo como empresa puedo empezar a descontarle al trabajador proporcionalmente la parte que le corresponde a él y una vez se los descuente, como empresa yo hacer el aporte total. Sí, sí se puede perfectamente. Y usted puede hacer el aporte total de una vez y que el trabajador, para que no afectarle su caja, mensualmente usted lo tiene una proporción de lo que usted le aportó por él y que era lo que le tocaba. Es perfectamente válido. Muy amable, doctor. Muchas gracias. Mucho gusto. Sigamos. Pregunta Juan Carlos Gómez. Tengo una duda. Una persona que venga más de 2 salarios mínimos legales y trabaja en casa no tiene derecho a la conectividad. Que gana más de 2 salarios mínimos, que trabaja en casa, no tiene derecho a la conectividad, porque ese auxilio sigue los mismos derroteros del auxilio legal de transporte. Entonces, y como decía bien ahorita una participante, es distinto al auxilio del teletrabajo. Este es de trabajo en casa y solo se paga a quien gane hasta 2 salarios mínimos. Esto, sigamos. Silvia Marín va a preguntar algo. No, ya la respondí. Muchas gracias. Teresa Alarcón, si una persona quiere hacerse pagar las horas extras con el simple hecho de mostrar correos después de su jornada laboral, ¿se les debe pagar? No, porque como le decía ahorita doña María Alicia, la jornada extra tiene que estar asignada en virtud de la subordinación. Y pues de una manera muy coloquial les voy a decir, el trabajador no se manda solo. Yo no me decido mi jornada. Mi jornada es la que yo haya estipulado. Si no me dicen que me quede, yo me quedé por mi gusto, no estoy subordinado y no puedo cobrar horas extras. Punto. Digamos. ¿Cómo comprueban las horas extras? Las horas extras se comprueban cuando hay alguna trazabilidad. Hay muchos medios de prueba, no hay uno solo, de 2 circunstancias. Primero, que lograron quedarse y segundo, que las trabajó. ¿Cómo se prueban? Pues según si hay un sistema que cuente el tiempo, si hay un logueo, pero insisto, no se pueden causar horas extras sino en la medida en que se le asigne trabajo extra. Si nadie le dijo que se quedara la persona y trabajó 20 horas seguidas, asunto de la persona, no las puede cobrar. Pregunta Laura, la ley dice que debe constar por escrito frente a los empleados que ya tienen la figura implementada, hay que hacer una notificación formal. Sí, y yo les estoy mandando
cuando haya la presentación, el modelo de comunicación que le sugiero. Sigamos. Sara Urrea, gracias. Una pregunta. Si las personas que vengan más de 2 salarios mínimos legales que les pagamos auxilio de transporte, tiene derecho a este auxilio de conectividad, ¿se lo podemos reemplazar? Si usted lo paga a quien gana más de 2 salarios mínimos es porque usted quiere, excepto que haya una obligación convencional o en el contrato de hacerlo. Si usted lo hace, puede o no dar la conectividad a quien gane más de 2. No es una obligación. Eso ya es a criterio, porque es que al estar por encima del requerimiento que la norma establece, que deben ganar hasta 2 salarios mínimos, ya entra el libre albedrío, entra la mera liberalidad, entra su voluntad en hacer o no un pago adicional. Pregunta Claudia Ibarra. Buenas tardes. ¿Es posible cruzar el valor de auxilio de conectividad con lo que se paga por auxilio de transporte convencional, no legal? Ah, ya creo que eso lo respondimos. Ya la contesté. Hola. Prorrogables. No te escuchamos, Gabriel, al principio. Otra vez, entonces, pregunta Laura. ¿Se habla de una temporalidad de la medida por 3 meses prorrogables o de una situación excepcional? Es decir, que el empleador puede optar por informar que no será por 3 meses, sino mientras dure la situación excepcional. No, necesariamente máximo es 3 meses. No puede sujetar a ese lapso a una condición. Hay un límite temporal fijo determinado que no puede evitarse. Lo que pasa es que cuando dicen que las medidas excepcionales o las circunstancias excepcionales es para poder prorrogar los 3 meses, pero no para decir que el estado de teletrabajo o la habilitación de esa forma de prestar servicio será hasta que se reúnen las circunstancias normales y terminen las excepcionales. No, obligatoriamente tiene que irse yendo de 3 meses en 3 meses, obligatoriamente, así lo digo la ley. Pregunta María Paula. ¿Se debe firmar un otro sí para la temporalidad? No, la norma no lo exige. La norma exige es una notificación por escrito. Notificar es comunicar. ¿Se pueden hacer acuerdos? Sí. ¿Qué tan conveniente es o no? Según la empresa y las circunstancias, ya lo mirarán. Yo soy más amigo de notificar. Mi criterio como abogado es ese. Pregunté a Ana Urrea, no sé si ella está presente, si nos puede complementar. Hola, gracias. ¿Cómo aplica a colaboradores de confianza y manejo? Igual, a todos hay que notificarle el trabajo en casa, porque es que la circunstancia de dirección, confianza o manejo tiene una característica específica para que estén exonerados de la jornada máxima ordinaria, pero solamente para ese efecto. De resto, están sujetos a todas las condiciones normales. Pregunta nómina. ¿Un empleado que sea padre y su hijo no tenga más de 6 meses de edad, se puede despedir con justa causa? Solo y solo si la mamá del niño, compañera del padre, está trabajando. Si la compañera del padre está laborando, no tiene estabilidad laboral reforzada por maternidad del padre. Pero que no son 6 meses. La estabilidad dura 4 meses y medio, que es lo que dura la licencia de maternidad, más todo el embarazo. O sea que son 18 semanas y todo el embarazo y 18 semanas. 4 meses y medio, no 6. Los 6 meses de la lactancia es los que la ley se refiere para que la madre pueda lactar a su hijo, y para ese efecto la ley prevé que se debe dejar llegar media hora antes, después de empezar el turno, y se puede ir media hora antes, pero no significa que todos los 6 meses esté cubierto por estabilidad laboral reforzada. Pregunta María Consuelo Vivas. Buenas tardes. Frente al punto de las herramientas de trabajo para las personas con más de 2 salarios mínimos, ¿queda en cabeza del empleador brindar o no apoyo económico para la conectividad? Pues sí, queda en cabeza del empleador. Sí da apoyo para la conectividad para quien gane hasta más, pues, que más de 2 salarios mínimos. Ahí entra en debate lo que les decía, que en los términos del numeral primero del artículo 57 del Código Laboral es una obligación especial del empleador dar la herramienta de trabajo. Las herramientas no solo son las herramientas físicas, también las herramientas tecnológicas. Y en las herramientas tecnológicas, si la persona tiene que estar conectando a Internet, se entendería el Internet. Pues ya es un debate que es más de negociar, más de establecer, pero no es por mandato ya del auxilio de conectividad, sino por el hecho de dar las herramientas.
Natalia León está presente. No entiendo la pregunta. Dice actualizar la dirección de todos los empleados. No sé si nos quiere complementar la pregunta. Natalia León está presente, ¿quién sabe? Bueno, Sí está. Bueno, Natalia, te escuchamos. Natalia. Buenas tardes. Sí, la escucho, cuénteme. Sí, mira, esa pregunta corresponde a lo que mencionabas con respecto a la notificación de la ARL, del lugar de trabajo donde estarán ubicados los empleados. Una Si es consecuencia necesario es esa. reportar la dirección de todos. Una consecuencia es que hay que actualizar la dirección de todos los que estén en trabajo en casa. Sí, señor. Así es. Perfecto, muchas gracias. Con mucho gusto, Natalia. Pregunta Eliana, ¿el trabajo en casa con intermitencia implica auxilio de conectividad? Sí, claro, ¿Se debe generar social contrato? Claro, porque es que si cuando no es conectividad, es cuando está en la casa y le toca ir a la empresa, en el caso sería transporte. Y no es que haya dos, es uno solo, pero sigue siendo, no se afecta porque hay alternancia. Pregunta Joao Agredo Rodríguez. ¿El trabajador puede registrar 2 direcciones de trabajo en casa y estas pueden ser diferentes a su lugar de residencia? No, yo pienso que tiene que registrar una. Y si se cambia, porque imagínense, para la ARL es muy importante eso, porque es que acuerden que cualquier evento que ocurra en el domicilio del trabajador cuando esté prestando servicio al accidente de trabajo, y ese es el sentido que tiene esa información. Entonces no puede registrar sino una. Ahora que se cambió de domicilio, pues registra ante la nueva y pues me imagino que tendrá que mantener un domicilio más permanente, que es el que está reportado. O cuando lo cambie está actualizando. O no puede dar 2 direcciones. Pregunta otra Natalia, ¿y si esa carta de notificación se había enviado cuando comenzó la pandemia? Hay que hacer una nueva, y esa nueva tiene que tener la característica de la temporalidad de los 3 meses. Y citar la ley. Lo que pasa es que como la ley no ha salido, yo por eso no he mandado pues, como el modelo, pero en ese momento sería pues en aplicación de lo dispuesto o por la ley. Ay, verdad que es que la que salió fue la de las pensiones. Esta ley de trabajo en casa no ha salido todavía. Yo ahorita me confundí cuando exponía el tema. No es el 9 de abril, el 9 de abril salió fue la de pensiones. La ley de trabajo en casa no ha salido. Esperemos a que salga y en la carta se debe citar en virtud de lo dispuesto por el artículo 1, o no sé cuál artículo sea realmente, no lo recuerdo tanto, de la ley tal, que no tengo el nombre porque no ha sido sancionada, se le notifica que usted ha sido designado para trabajo en casa, etc. ¿Cierto? Pregunta Diana Duque, si te entiendo, con la expedición de esta norma se debe enviar un comunicado a los trabajadores que actualmente están en trabajo en casa, que se continuará por el mismo periodo de 3 meses. Por el mismo periodo no, porque es que antes no había periodo. Entonces lo que se debe decir es que a partir de la expedición de la ley se le informa al trabajador que estará en virtud de la ley tal, se le notifica que estará en trabajo en casa por lo menos hasta los próximos y ponen 3 meses. Y se le advierte que en ese momento se evaluará, como dice la carta, si se prorrogará o no la medida según las circunstancias, pero sí hay que notificar nuevamente. Qué pena, Felipe, ¿cómo estás? Diana. Diana. Esta pregunta era, efectivamente, aunque ellos ya se encuentren en trabajo en casa, sí, claro, sí ya se encuentren. Porque es que el trabajo en casa de antes era diferente y ya han pasado mucho más de 3 meses. Y la idea es que a partir de ahora se cuenten los 3 meses. Así ya venga un año largo. Perfecto, gracias. Con mucho gusto. Felipe, qué pena, ¿yo puedo interrumpir ahí? Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, con relación al mismo tema, o sea que si transcurridos esos 3 meses no llega a ocurrir una ley que sancione que se puede prorrogar por 3 meses más obligatoriamente. No, es que no tiene que haber ley, Catalina. ¿No? Ya hay una sola ley que dice cuál es el trabajo en casa. Y dice que ese trabajo en casa se aplicará mientras duren las medidas excepcionales que dan lugar al trabajo en casa. Y dice que ese trabajo en casa debe ser de por lo menos del periodo de 3 meses prorrogables en la medida en que persistan esas medidas, o esas circunstancias más bien. No significa que tiene que expedir una nueva ley. Ya la ley es esa, que está pendiente de sanción, y ya dijo que el trabajo en casa va a durar el tiempo que dure la situación excepcional, pero que va a tener que irse yendo de 3 meses en 3 meses.
O sea que una vez terminada, por ejemplo, la medida especial, por ejemplo, COVID-19, ya hay lugar a que todos vayan a la oficina. Es posible que sí, pero es posible también que surjan otras medidas que no permitan que el trabajador preste un servicio a una empresa porque no está supeditada al COVID, sino que dice circunstancias especiales o excepcionales. Pues en este caso, las circunstancias especiales o excepcionales del COVID, pero puede que después haya otras. Okay. Permiten efectivamente que el trabajador preste servicio en trabajo en casa. Ok, Felipe, muchas gracias. Pregunta R. Sierra si Felipe nos puede remitir el formato al correo. Pero por supuesto que sí, lo que pasa es que vamos a esperar a que el presidente sancione la ley para poder dar esta información que les anticipé hoy. Es un anticipo, pero después les voy a mandar un informativo detallado con todos los ítems que les conté ahora. Lo que pasa es que lo hice desde ya porque esa ley la están sancionando, no sé si el resto de esta semana o entonces ya para que agotáramos la charla de abril con el tema. Pregunta Claudio Ibarra, si en la sede hay menos de 50 empleadas es obligatorio. Es que no es Yo creo por que ya lo sede, es por hablamos. empresa, no es por sede, es por empresa. Y lo importante es que en la empresa haya más de 50 trabajadoras, mujeres, obvio, en edad fértil, y que si en una empresa, si hay 25 sedes y en cada sede hay 2 mujeres en edad fértil, hay que hacer la sala en cada una de esas 25 sedes. Pregunta o es un comentario de Edgar Orlando Parra, si nos puede complementar, es que, pero se habla en estado de lactancia y luego en zonas francas. Qué pena, si no entiendo qué me está diciendo él. No es que esté Si supeditado. nos puede, No sé si él está presente, si nos puede complementar la pregunta o el comentario. aclarar de pronto lo de las zonas francas, porque pues, es decir, eso aplica para todo el que tenga empleados y empleadas particularmente. Bueno, si Edgar nos habla, le damos palabra. Pregunta Luz Mosquera, ¿qué pasaría si yo cambio ese tiempo de lactancia por tiempo con empleado? O sea, que entre más tarde o salga más temprano. No, es que una cosa del periodo de lactancia, el permiso de lactancia es algo que está ya previsto en la ley y que permite que la empleada entre media hora después y salga media hora antes. Eso es diferente. La sala de lactancia es para que ella extraiga leche materna y cuando se vaya media hora antes para la casa, le dé esa leche que ya se extrajo al bebé. ¿Por qué? Porque la ley lo dijo así. Otra vez Edgar, pregunta Edgar Orlando Parra. No puede ser así, doctor, por la sencilla razón que quien gane por horas extras el valor de auxilio de transporte, no se le puede quitar. Entonces, por trabajar de más, pierde. Es que no es por trabajar de más, es porque el auxilio legal de transporte está previsto para quien devenga hasta 2 salarios mínimos legales mensuales. En un caso, la ley dijo que era hasta quien tuviera un salario básico, 2 salarios mínimos legales mensuales. Devengar más de 2 salarios mínimos es cualquier ingreso que se produzca que sea salario. Las horas extras, recargo nocturno, los festivos laborados constituyen salario y así está la reglamentación de la norma. Yo entiendo lo que él quiere decir, pero yo le tengo que opinar es como abogado, y como abogado lo que es claro es que el auxilio legal de transporte se le paga a todo aquel que gane hasta, que devengar hasta 2 salarios mínimos legales mensuales. Quiere decir ello que quien tenga un ingreso superior a dicha cuantía ya no causa ese derecho. Ya la situación de orden de justicia social o otras apreciaciones ya son diferentes. Yo tengo que hablarles como abogado. Pregunta Fernanda Tovar. Entonces, en ese caso, y para liquidaciones de contratos, se debe promediar el sueldo y sobre ese promedio se debe considerar el auxilio de transporte como base prestacional. No. Cada peso pagado por auxilio legal de transporte es base prestacional. Partan de esa base. Si no se pagó, no hubo pago y no hay base para prestación por ese concepto. Pero todo lo que ya se ha pagado es base prestacional. Lo que sí hay que hacer es promediar lo del mes para ver si la persona devengó 2 o más salarios, caso en el cual se devengó hasta 2 salarios, se le paga el auxilio legal de transporte con todas sus implicaciones prestacionales. Y si devengó más de 2 salarios, no se le paga el auxilio legal de transporte y por lo tanto, como no se paga, no hay base prestacional por ese concepto en ese mes.
Pregunta Nubia Castillo. ¿La empresa que tiene menos de 50 empleadas está obligada a tener sala de lactancia? No, no solo que las que tengan 50 empleados en adelante. Pregunta Teresa Alarcón. Si la persona ya tiene las semanas, pero le falta solo la edad, ¿la empresa los puede retirar? Sí los puede retirar, porque la estabilidad laboral reforzada del prepensionado es para que en esos 3 años anteriores a la edad pueda cumplir el número mínimo de semanas requeridas para poder pensionarse. Pero si hace el número mínimo de semanas requeridas, ya lo cumplió, se puede tomar la decisión de desvincular, en tanto que es que el requisito de la edad lo puede cumplir siendo empleado o no siendo empleado. En cambio de la semana solo lo puede cumplir siendo empleado por la razón jurídica. Pregunta Teresa Alarcón. ¿Se les debe pagar auxilio de conectividad al personal que venga en más de 2 salarios mínimos? No, solo al que venga hasta 2 salarios mínimos. Otra cosa es que en virtud de que el empleador debe suministrar la herramienta de trabajo, el trabajador le diga, póngame el internet porque usted todo el día me tiene conectado y pues usted me da un auxilio para eso. Y en ese sentido tiene lógica el reclamo, en los términos del marco primero del artículo 57, pero no ya como auxilio de conectividad desde el punto de vista legal de ese auxilio de conectividad, sino como desde el punto de vista de la herramienta de trabajo, es que son las adecuadas para prestar el servicio, y según cada caso, porque si la conexión es permanente, si es esporádica, eso depende de la circunstancia. Escucho. Pregunta Claudia Ibarra. ¿El auxilio de energía e internet para el teletrabajo no establece que se pague a quienes ganen hasta 2 salarios mínimos, sino a todo teletrabajador? No, yo ya la respondo, Gabriel. El auxilio bueno. de conectividad del teletrabajo es distinto al del trabajo en casa. Y si el del teletrabajo tiene además otro auxilio, no, es diferente por una convención colectiva, algo es distinto al que pueda tener el que tenga trabajo en casa. Son escenarios diferentes. Ya le expliqué a ella. Okay. Edgar, no, este era un comentario. Joao Agredo Rodríguez, ¿qué pasa si el trabajador reintegrado vía tutela dentro de los 4 meses no interpone la demanda laboral? ¿Lo puedo retirar? Se puede terminar el contrato y ya no puede interponer la tutela porque no cumplió con la carga que la tutela le imponía para mantener la protección. Obviamente esa desvinculación tiene que ser bajo indemnización. Pregunta Nidia González, ¿qué pasa con las fiscalizaciones que ya quedaron en firme y en las que la UGPP no aceptó los acuerdos de desalarización? No, esas sí siguen en firme. Eso es en adelante. Pregunta Felipe Cardona, ¿debo realizar los aportes a pensión de 2020 a empleados que actualmente ya están pensionados, cuyos aportes para su liquidación no se tomaron en cuenta? Pues, es decir, si ya están pensionados, esas personas, la pregunta específica, ¿cuál es? Si están pensionados, ¿qué pasa? Vuelven a repetir, qué pena. Y cuyos, a ver, Felipe, ¿debo realizar los aportes a pensión de 2020 a empleados que actualmente ya están pensionados, cuyos aportes para su liquidación no se tomaron en cuenta? Pues si esos aportes no se tomaron en cuenta, pues es decir, la única manera que no hubieran tomado en cuenta es que para los meses de abril y mayo no hubieran estado reportados a la Seguridad Social. La respuesta es si para abril y mayo están reportados a pensiones, independientemente de que no la tenían en cuenta, esas semanas, usted ya al haberlo reportado, causó el derecho del administrador al pago de la prestación de la cotización. En ese orden de ideas, independiente que la cual ya esté no pensionada, si usted en esos meses de abril y mayo, esa persona la tenía como afiliada a pensiones, la administradora de pensiones tiene derecho a que se le pague el aporte por la persona, independiente de que esté pensionada. Ese es el punto. Pregunta Lupis Berrío. Buenas tardes. Una persona administrativa que tenga derecho a dotación y la empresa permite ir a la oficina con ropa normal, es decir, que no es obligatorio el uniforme, ¿puede renunciar voluntariamente a la dotación porque quiere no puede renunciar ir porque, a laborar con ropa? No, porque la dotación es una garantía, un derecho mínimo irrenunciable. Tiene, pues, es decir, quien no lo exija es una situación, pero que después lo pueda reclamar, sí, porque no está permitido
pues no hay ninguna norma que permite esa renuncia, y hacer un derecho a una garantía mínima de quien devenga hasta 2 salarios mínimos no es renunciable. Pregunta a Vázquez. Pregunta relacionada al decreto 376 de 2021 sobre aporte a pensión de empleados. El decreto menciona que se paga el 75% correspondiente al aporte de empresa. El empleado retirado tiene hasta 36 meses para pagar su aporte del 25%. Por lo tanto, el empleador no está obligado a aportar la pensión a cargo del empleado por retiro de la compañía. ¿Es correcto? Es correcto, es correcto. Si el empleado ya se había retirado antes del 9 de abril que fue expedido ese decreto, como ya se ha retirado antes de ese 9 de abril, no hay manera de que la empresa pueda haber y no hubiera querido hacer el descuento, porque es que ya sí es obligatorio que haga el descuento de su liquidación. Antes era una posibilidad, pero no era obligatorio porque no es ese decreto, y una posibilidad que además tenía un amparo legal, que era el artículo 150 del Código Laboral. Entonces es claro el fundamento, es correcto lo que dice el señor Vázquez, en el sentido en que cuando el trabajo ya se retiró, la obligación de la empresa es única y exclusivamente respecto al 75% que como empleador quedó pendiente de hacer el pago. ¿Eso qué consecuencia jurídica tiene? Que a esas personas a quien le van a hacer el pago solo sobre el 75%, se le van a reconocer solo 3 semanas. Y si quiere que le tengan en cuenta 4 semanas por cada mes, tiene esa persona, trabajador de cuenta propia, ir y pagar ese 75% que quedó pendiente. Pregunta M. Martínez. Tengo dudas si el trabajo en casa tiene auxilio de conectividad. Disculpen, no alcancé a conectarme. Tiene auxilio de conectividad si la persona gana hasta 2 salarios mínimos legales mensuales. Si gana más de 2, no. Ese auxilio de conectividad tiene un efecto del auxilio legal de transporte. Y no es concurrente con el transporte. Se paga únicamente conectividad. Pregunta R. Sierra. ¿Los operadores realizarán los ajustes necesarios? Pues te cuento que hemos vivido experiencias negativas al tratar de hacer el pago de ex empleados. Se generan diferencias y no brindan soporte para efectuar el pago de manera correcta. Lo que pasa es que eso que narra la señora era antes del 9 de abril que salió este decreto 76. Ahora, por eso les dieron plazo a las operadoras de información para que para el 1 de junio tengan parametrizados los sistemas. Entonces ya esa situación queda resuelta. Y muy importante ahorita que hablaban de la dotación, un tema, o el auxilio de conectividad. Si la persona está bajo la figura de trabajo en casa, sí hay derecho. Si la persona está bajo la figura de pago de salarios sin prestación de servicios, que es una figura que establece el artículo 140 del Código Laboral y que equivale en la práctica a una licencia remunerada donde el trabajador no está sometido a ninguna subordinación, no causa ni dotación si pasaron 3 meses o más en esas circunstancias antes de la siguiente entrega de dotación, ni causa auxilio de conectividad porque no está trabajando, está en licencia remunerada, que es diferente. Sigamos, Gabriel. Pregunta Claudia Galindo. Buen día. Si la empresa trae una sanción de la UGPP de requerimiento de años anteriores por un concepto de bono establecido en la empresa con el trabajador como no salarial, ¿esta nueva sentencia aplicaría para esos procesos que están en curso? Buena pregunta, y que después me la formulen directamente. Yo diría que frente a casos consolidados, no. Frente a casos en proceso, es posible que sí. Plantemos. Claudia está presente por si luego lo hace. Bueno, Felipe Cardona, debería ser, no, esto ya. John Weiner, ¿la ley de trabajo en casa ya fue aprobada? Fue aprobada ayer en el Senado de la República el texto de conciliación que se hizo entre el texto aprobado en Cámara y Senado, y ya pasó el texto definitivo de sanción presidencial. Hasta que no la sancione el presidente, no es ley, y hasta que no la sancione el presidente, no voy a enviar la información pertinente porque me gusta enviarla con la ley ya una vez haya sido sancionada y promulgada. Pregunta André. Pregunta André Bustamante. ¿El comunicado de notificación de trabajo en casa se debe hacer de manera individual a cada colaborador, sí, o para empresas no, a cada uno.
empresas que cuentan con más de 4.000 No, 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 colaboradores que tienen un 4.000 proceso, comunicaciones. 4.000 comunicaciones. pero Cada uno. para empresas que cuentan con más de 4.000 colaboradores que tienen un proceso de comunicación, ¿se podría realizar por medio de este canal mediante un comunicado general para todos? No, 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 no. Yo pienso que mediante ese canal sí, pero a uno por uno. Es decir, el canal general de comunicación sí, pero a cada trabajador individualmente considerado. Pregunta a Torres, si un grupo poblacional que tiene más de 62 años de edad y no logran cumplir el número de semanas requeridas para adquirir su pensión, No hay estabilidad laboral acordada. ¿puede prescindir de sus Sí servicios? se puede prescindir, obvio indemnizando. Se tiene derecho a que sean indemnizados, pero sí se puede prescindir. Pregunta R. Sierra, si se implementa el teletrabajo de manera formal, ¿sí se le debe pagar auxilio de conectividad y de energía a los empleados independiente del salario que devenguen? Por otra parte, a un teletrabajador que devengue hasta 2 salarios, ¿se le puede reemplazar el auxilio de transporte por los auxilios mencionados anteriormente, dado que en estricto sentido ya no se tiene que desplazar para cumplir con las funciones para las cuales fue Claro, la contratado? conectividad reemplaza el auxilio de transporte, precisamente por el hecho que el trabajador no tiene que desplazarse al lugar de trabajo. La condición es que gane hasta 2 salarios mínimos. Si la empresa da algún otro auxilio para servicios públicos, lo que sea, ahora hay qué término está estipulado. Si está estipulado diciendo que ese auxilio comprende cualquier otro auxilio de conectividad legal, no habría que dar sino ese. Si no lo dice, habría que dar los dos. La última pregunta, yo agredo, ¿el auxilio de conectividad tiene un monto mínimo definido? Claro, es el mismo valor del auxilio legal de transporte. Lo que pasa es que la persona no está prestando, si el trabajador no está prestando el servicio en la empresa, sino en la casa, se llama auxilio de conectividad. Muy bien, buenas tardes. Yo creo que eso fue todo, ¿cierto? Si hay alguien desea hacer algún comentario, pregunta oralmente. Yo sí, buenas tardes. Muy buenas tardes, Claudia. Claudia, yo ahorita te pregunté con respecto al tema de la OGPP. Nosotros traemos unos requerimientos de la OGPP y lo que te comentaba, con ellos venimos en proceso. Hay uno que está en proceso de corrección y hay otro que pues pusimos tutela o estamos con juzgado. Yo le propongo, Claudia, que me los pregunte bajo el sitio web más específicamente, pero en principio le digo, si el proceso ya tiene un acto administrativo emitido donde hay una sanción, yo pienso que esa sentencia no aplica. Si el proceso está abierto y todavía no se cerrado un acto administrativo que lo cierre, es posible no, esa sentencia debe afectar la decisión que tome la OGPP. Pero yo sí le propongo que más bien me pregunte específicamente, contándonos más detalles, en el sitio web para poder atender sus requerimientos más adecuadamente. ¿Te parece? Perfecto, sí, muchas gracias, muy amable. Buenas tardes, Guillermo Urrea, tengo una inquietud. Dígame, Guillermo. Frente al teletrabajo, pues gracias, Felipe, es independiente de lo que gane un teletrabajador, hay que pagarle auxilio de internet y energía, ¿no es cierto? Independiente de lo que gane. Ok. Sí. Y el valor lo fija la empresa, no hay un valor mínimo establecido en teletrabajo. La verdad, no te sé decir, hasta yo no sé si hay valor mínimo en el teletrabajo. La verdad, no, pues te digo mentiras, si sé si hay valor mínimo, no hemos mirado en el libro blanco que tienen Mintic en el trabajo y no hay ningún valor establecido. Dice pues, que se debe pagar, pero no hay un valor establecido. Me imagino que razonable, pues, ¿cierto? Sí, gracias, mi amor. Muy amable por todo. Mucho gusto. Muy bien. Si alguien más tiene algo más que decir, muchas gracias por su presencia. Fue un espacio muy positivo. Aquí pregunta Martínez, ¿qué pasa si la empresa no da el auxilio de conectividad? Está incumpliendo una norma laboral y la pueden sancionar. Administrativamente el Ministerio de Trabajo sí puede imponer unas sanciones por no cumplir las normas laborales y adicionalmente los trabajadores la pueden demandar judicialmente para que lo hagan. Y adicionalmente le pueden terminar con justa causa el contrato de trabajo. Los trabajadores sí tienen derecho a ser indemnizados porque estaría violando una obligación contractual y legal y esa es una causa de terminación para el trabajador con justa causa.
Recuerden que la ley laboral permite que el trabajador también termine con justa causa de la relación laboral si se presenta alguna violación del contrato por parte del empleador, y la consecuencia jurídica de esa terminación es que tiene derecho a ser indemnizado. Eso es lo que se llama coloquialmente como un despido indirecto. También hay otra consecuencia que se llama huelga imputable al empleador. El trabajador puede llegar y dejar de prestar el servicio con derecho a que le paguen todos los días que debe prestar el servicio hasta que el trabajador acredite que se le pusieron al día con el pago de todas sus prestaciones. Esta es una figura que estudia la Corte Constitucional, es una huelga que es distinta a la otra huelga, y es: yo no trabajo hasta que no me pongan al día conmigo, y de hecho me tienen que pagar todos estos días que no trabajo porque están incumplidos conmigo. Eso fue lo que hicieron los jugadores del Quindío una vez, y varios equipos de fútbol pasaron, no, que salen a la cancha y no juegan, y no los pueden echar por eso, ni dejarles de pagar esos días. Eso es huelga imputable al empleador. Hola, Felipe, ¿puedo hacerte una última consulta? Dime, Catalina. Con relación, gracias a lo de la estabilidad de pensionados, nosotros tenemos una persona que ya pues cumplió la edad hace mucho tiempo, las semanas no le alcanzan, todavía le faltan más de 10 años para pensionarse, entonces con esta persona sí podemos llegar a un arreglo, terminar el contrato y pagar la indemnización. Sí se puede, o se termina el contrato con indemnización o se es un arreglo. Recuerda lo que te digo, que los arreglos son arreglos y son donde las dos partes negocian. Entonces, o indemnizas y despides, o haces un acuerdo, que puede también, y verifica que la persona está incursa, ojo, ya en otro factor, que es estabilidad laboral por razón de salud, que ya es otra situación diferente, ¿cierto? Sí, pues sí, la persona acarrea ciertas dolencias por la edad, precisamente. Hay que ver qué tanto sí constituyen o no esas dolencias una pérdida de capacidad laboral comprobable y significativa como para que pueda darle derecho a la estabilidad laboral. Yo te puedo entonces decir por internamente. Pero sí, internamente, por favor. Podemos consultar. Sí, por claro, pero por supuesto, en el sitio web puede ser la pregunta, bien específica. Ah, listo, perfecto, gracias. Mucho gusto. Muy bien, ya siendo las 5:10 de la tarde, terminamos este espacio muy grato, muy interesante. Muchas gracias a todos por su presencia. Fue muy enriquecedor oír toda su opinación, todas sus opiniones, todas sus participaciones. Muchas gracias y hasta la próxima. Dios mediante, en mayo nos volvemos a ver. Muy amables. Que estés bien, que estén todos muy bien y muchas gracias por haber participado en este evento. Feliz resto de día. Igualmente, mil gracias. Con mucho gusto. Hasta luego. Gracias. Con mucho Gracias, gusto. Felipe. Con mucho Muchas gusto. gracias. Muchas gracias, muy amable, muy claro. Muchas gracias a ustedes por la presencia. Con mucho gusto.